Buenas tardes, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. A todos los que nos están viendo, a todos nuestros hermanos y hermanas de nuestra congregación, Ministerio de Alabanza y Adoración, Jesucristo único Salvador, donde nos reunimos por gracia y misericordia de Dios. Y a todos los hermanos de distintos lugares que nos ven, de distintas regiones, de otras nacionalidades, Dios bendiga a las naciones de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Dios bendiga a la nación, Dios bendiga a los que gobiernan, Dios bendiga a los presidentes de cada nación, a los ministros. Les dé sabiduría al Señor para gobernar, les dé sabiduría e inteligencia al Señor para tomar buenas decisiones. No es fácil enfrentar estas situaciones difíciles que estamos viendo. No hay escuelas para saber cómo tratar una pandemia. Y creemos que todos somos críticos. Todos criticamos a los que están por delante. Pero a nosotros como iglesia el Señor nos mandó a orar por las autoridades, por los que están por delante. Así que cada hermano, hermana, en cada nación donde nos esté escuchando, en cada país, en cada región, en cada ciudad, ore usted a Dios. Sea un intercesor. No que solo el pastor ore, sino que usted también sea un intercesor, un intercesor. Interceda a Dios por usted primero, por su familia. Así se empieza. Primero por usted. Cuando Esdras fue a orar por el pueblo, dice la Escritura que él se vistió de cilicio. Y eso demostraba un profundo dolor, la aflicción. Y no solo oró, perdónale los pecados, sino que perdona nuestros pecados. Porque aquí no solamente la nación está mal delante de Dios, nosotros como iglesia también cometemos muchos errores. Y hay muchas cosas dentro de la iglesia del Señor que no debieran suceder, pero que están pasando. Y es una realidad. Así que debemos interceder. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Primero comencemos por nosotros, nuestra familia, nuestros seres amados. Luego nuestra comuna. Orad, dice la palabra del Señor, orad por la ciudad a donde fuere enviado. Porque si ella prospera, vosotros también prosperaréis. Entonces nosotros debemos orar por nuestra ciudad. Pidamos perdón por aquellos que no saben hacerlo, por aquellos que no conocen a Dios. Más que ser jueces, no somos jueces. Vamos a interceder por nuestra comuna, por nuestras autoridades que tenemos, tanto nacionales, regionales, comunales, todos aquellos que trabajan por el bienestar común de esta nación y de cada nación donde se vive. Así que esa es nuestra labor como iglesia. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste el presidente que esté de turno. Por encima de lo que nosotros creamos o queremos, está la palabra bendita del Señor. La palabra dice que debemos orar por los que están en eminencia. Eso quiere decir por los que gobiernan. En este tiempo, los presidentes. No es fácil. No es fácil salir de esto. No es fácil tomar decisiones. Es muy difícil que a una nación donde hay 18, 20 millones de personas, una sola persona tome una decisión que le guste a esos 18 millones de personas. Bien o mal, bueno, solo oremos al Señor, ¿ya? Y pidamos a Dios por cada nación de la tierra. Dios bendiga cada día más a la nación amada de Israel. Dice la palabra del Señor que debemos orar por la paz de Jerusalén. Al orar por la paz de Jerusalén, usted y yo somos bendecidos, somos prosperados. Bendiga a Israel. Bendecimos a Israel de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón. Bendita sea la nación del Salvador. Jerusalén, la ciudad del Salvador. Dios bendiga a Israel cada día y a su gobernante. Quisiera que fuéramos inmediatamente a la palabra bendita del Señor. Creo que lo más importante para hoy, para nosotros, es la palabra del Señor. Importante es estarla compartiendo a través de este medio, a través de YouTube. Es una bendición poder llegar a tantos hogares, a tantas familias. De la palabra del Señor y ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Busque usted la palabra bendita del Señor, acompáñenos. Busque su Biblia, tiene que tener su Biblia a mano. Si no tiene una Biblia,
cómprese una Biblia. Cuando se haya comprado su Biblia, lea su Biblia. Cuando haya leído su Biblia, toda su Biblia, estudie la Biblia, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. No a la forma suya como usted quiera entenderla, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Eso se llama, ¿se entiende? Oración y ayuno, bajo un espíritu de humildad. Y pida a Dios que le dé a entender y le dé revelación a su vida de su palabra. Eso significa poder entenderla. Y cuando la haya estudiado, viva la palabra, viva su Biblia. En eso vamos a estar y Cristo Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Ahí está la poderosa palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Dice así la poderosa palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Aleluya. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Oremos al Señor inmediatamente para que Dios bendiga en nuestros corazones esta palabra que es bendita y que a través de su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que la podamos entender. Padre Santo, justo y verdadero, en el nombre que es por sobre todo nombre que tiene todo poder, todo señorío,
y toda autoridad en los cielos, sobre la tierra y debajo de ella. En el santo nombre de Jesús, vamos ante tu altar de gracia, Padre mío y Dios mío, para adorarte, para alabarte, bendecirte, glorificarte y darte gracias, Dios mío, por la provisión de tu palabra para la iglesia. Agradecemos, Dios, tu palabra que es bendita, Señor. Tu palabra, Dios mío, es vida. Tu palabra es salud. Tu palabra es poder. Tu palabra es autoridad. Tu palabra nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia, Dios. Tu palabra es la que nos limpia. Bendícenos a través de ella. A través de tu Espíritu Santo, usa mi vida, Dios mío, para saber exhortar la palabra de vida. Cuando tú, Señor mío y Dios mío, inspiraste, Señor mi Dios, a los escritores para que escribiesen la Biblia, tu palabra, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para que escribiesen lo que tú querías que escribiesen, no lo que ellos quisieron escribir. Hoy, Señor mío y Dios mío, tú me has dado el alto privilegio, la gran honra, Señor, de poder, Dios mío, predicar tu santa palabra. A eso me llamaste, Señor, a predicar tu palabra. Yo te ruego, Señor mío y Dios mío, que a través del mismo Espíritu Santo, tú me inspires hoy a mí, para hablar lo que tú quieras que hable, y no lo que ella quiera hablar, Señor. Y a mis hermanas y hermanos, jóvenes, señoritas, niños y niños, a todos, Señor, los que están del otro lado, los que van a escuchar, los que van a oír tu palabra, Dios, por el mismo Espíritu Santo, trae a sus vidas, mi Dios, un espíritu educable, un espíritu enseñable, que a nadie encuentre tu Espíritu Santo resistiendo tu palabra, sino que tenga cabida en cada corazón para que cumpla el propósito para lo cual es enviado. Muchas gracias, Señor mi Dios. Todo te lo pedimos, Padre Santo y justo, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Bien, después de esta hermosa oración que hemos hecho delante del Señor, tenemos una vez más una preciosa enseñanza del Maestro de Maestros. A él sí que le podemos llamar Maestro de Maestros. A él sí que le podemos poner todos los títulos habidos y por haber, porque él los tiene todos. Creo que las enseñanzas más hermosas que hay en la Biblia son las enseñanzas del gran Maestro, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tan simples, pero tan profundas, tan pequeñitas, pero cómo han traspasado épocas, edades, generaciones, cómo todavía siguen transformando vidas, cómo todavía siguen teniendo el mismo poder, la misma vigencia, porque la palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor es la misma. Hace 20 años que leí esto, hoy lo vuelvo a leer y es exactamente igual. Por eso el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Claro que sí. No hay cosa más importante y más segura que la poderosa y bendita palabra de Dios. Los seres humanos nos equivocamos, pero la palabra de Dios no se equivoca. Siempre es la misma. Hay gente que dice una cosa, después dicen otra, pero la palabra de Dios no. La gente se contradice, la palabra de Dios no. La gente está en oscuridad, la palabra de Dios tiene como propósito sacarnos de esa oscuridad. Y eso es decir, al decir oscuridad es un lenguaje figurativo para hablar de ignorancia, para hablar del desconocimiento que nosotros tenemos. Porque siendo personas naturales no podíamos percibir las cosas del Espíritu. El apóstol Pablo dice que los naturales no pueden entender las cosas del Espíritu. No pueden, no es que no quieran, no pueden. Por eso el diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo era un principal en Israel. Era miembro del Sanedrín. Era maestro de Israel. Era un enseñador, no era un aprendiz, no era una persona nueva. Era un maestro de Israel, el que enseñaba la ley al pueblo. Y vino de noche a Jesús porque tenía una duda. Y le pregunta, maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna?
Jesucristo el Señor le responde, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él, claro, lo vio naturalmente, como lo hace un natural. El natural entiende naturalmente, no percibe, no entiende las cosas del Espíritu, no puede entenderlo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso un hombre viejo entrar al vientre de su madre de nuevo y nacer? Ahí lo vemos que él lo entendió naturalmente. Porque así lo vemos nosotros naturalmente, sería la única manera de volver a nacer. Jesucristo el Señor le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la persona que ha nacido no solo del bautismo en agua, sino que ha nacido del agua en el bautismo en las aguas, sino que nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, una vida nueva, nacer a una vida nueva. Eso significa nacer de nuevo, a la vida que ahora debemos vivir en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso que el título de la palabra del Señor es el privilegio de ser un discípulo del Señor Jesús. Hay una diferencia muy grande entre el creyente y el discípulo. Muy grande. El creyente cree en cualquier cosa. El creyente cree en lo que yo le estoy predicando, pero cree también en la pulsera que da poder, cree en una lanita roja, cree en la suerte, cree en muchas cosas. Porque es creyente. Cree en cualquier cosa que le digan, que le hablen, él lo cree, porque ese es el creyente. El discípulo no. El discípulo, dijo el Señor Jesucristo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, el discípulo del Señor no cree cualquier cosa. Aleluya. Sino que cree solo en la palabra bendita de Dios. Y no se sale de ahí. Diga lo que digan de él. Porque hay gente que hoy en día está tomando otras cosas, y están mezclados con la ideología. Claro, como es creyente, también cree. Y aparece otra religión y también cree. Y aparece una nueva religión y cree a todas, porque según para él, todas las religiones son iguales. Todos los caminos llevan al cielo. Son mentiras del diablo. Eso no es así. Jesucristo el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, no es a través de la religión que vamos al cielo. Es a través de Jesús. Por eso aquel que ha conocido a Jesús, aquel que está en Jesús, aquel que tiene a Jesús el Señor en su corazón, ese está en el camino. Ese está en la verdad y ese tiene vida y vida eterna. Alabado sea el santo nombre del Señor. Muchos hoy en día están predicando esas cosas. Creyentes, solo creyentes. Pero el discípulo solo permanece en la palabra del Señor. Y cree en lo que el Señor le dice, porque es seguidor. Un discípulo es un seguidor. Y nosotros como discípulos debemos ser seguidores de Jesucristo. El discípulo es un seguidor de Jesús. Un creyente puede seguir a cualquier persona, porque es un creyente. Un creyente puede creer en cualquier cosa que se le presente o le digan. Puede tener un dios o puede tener 1000 dioses, porque es creyente. Pero el discípulo no. Jesús el Señor, y fíjese aún más, Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Jesucristo lo dijo. Toda autoridad, toda potestad, autoridad, derecho, me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos, seguidores de Jesús. Por lo tanto, uno como pastor, todo líder, tenga el título que tenga, el ministerio que tenga, por eso en eso conocemos a los que son de Dios y a los que no son de Dios. Que todo aquel que dice yo fui llamado por Dios, tiene que llevar a todos aquellos a ser discípulos, seguidores de Jesús, no seguidores del pastor, no seguidores de hombre, no seguidores de ideología. Por muy agradable este hombre, no. Seguidores de Jesús. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, o sea, hagan seguidores míos.
Entonces hay que enseñarle. Y aún agregó, primero dio los derechos que él tiene, con autoridad, él manda. Por eso es una orden, hacer discípulos. No dice hacer creyentes. Dijo alguien, un creyente cuesta el 10% hacer un creyente. Pero hacerlo discípulo cuesta un 90%. Porque eso es trabajo duro. El creyente es un suceso. El discípulo es un proceso. No que una persona llegue a la iglesia y en un año ya es discípulo. No. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene que ser seguidor del Señor. Y Jesús, el Señor, agregó en el versículo 20, enseñándoles. Ponga atención a esto. Porque eso dice la palabra, ¿no? Y hay que hacer lo que dice la palabra. Hay muchos que están muy fuera de lo que dice la Biblia. Tienen sus propias enseñanzas. Está escrito también en la palabra del Señor que vendrían hombres que enseñarían como mandamiento de Dios doctrinas de hombre. Y eso es lo que están haciendo. Enseñando doctrinas humanas diciendo que son mandamientos de Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Señor, un Señor manda. No es por si acaso. Que nos cuesta a nosotros, claro que sí. Pero el Señor manda. Aleluya. Y como Señor hay que obedecer. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria sea al santo nombre de Jesucristo el Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces, por eso que es importante entender esto. La diferencia entre ser un discípulo del Señor y ser un creyente. No voy a hablar de discípulo y creyente, pero sí hay que hacer la diferencia. Entonces, fíjese que el Señor nos mandó a ser discípulos. Y como discípulos, todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que viene a la iglesia, viene a la casa, hay que enseñarle lo que el Señor mandó. El Señor enseñó a perdonar. El Señor enseñó a amar. El Señor dijo que había que ir a predicar. Y tantas cosas que enseñó el Señor, adorar solo a Dios, qué sé yo, tantas cosas que enseñó Jesucristo y están aquí en sus 4 evangelios. Entonces eso es lo que hay que enseñarle a los discípulos. Bueno, aquí en el capítulo 13 hay una gran enseñanza del Maestro, una maravillosa enseñanza, como todas las enseñanzas de él, me fascinan, son extraordinarias, creo. Con razón la gente de ese tiempo decía, se maravillaban de su doctrina, porque nunca antes alguien había hablado así como él les hablaba. Porque ese es el sello de aquel que ha sido llamado por Dios. Habla con autoridad, autoridad delegada por Dios. Aleluya. Porque a quien Dios llama, le da autoridad y autoridad de Dios, no autoritarios. Las iglesias están llenas de hombres autoritarios hoy en día, que están por delante. Es que yo mando aquí, haga lo que yo digo, esto es lo que yo digo. No, aquel que ha sido llamado por Dios dice, la palabra de Dios dice, el Señor dice, y el Señor se llama Jesús. El Padre Dios dice, el Espíritu Santo dice. Así se debe enseñar a la iglesia lo que dice la Biblia. Y quien no haga lo que dice la palabra tendrá problemas con Dios, no con quien predica la verdad. Oh, gloria sea al Señor. Entonces, fíjese que aquí el Señor, como él acostumbraba a dar sus sermones, sus instrucciones eran muy largas, 6 horas, 8 horas duraban sus sermones. Y la gente le seguía porque se maravillaba de su doctrina, como hoy. No sé usted, pero yo hoy también me maravillo de la doctrina del Señor, de las enseñanzas del Maestro. Y este pasaje, desde el 1 al 23 que yo le acabo de leer, es la parábola del sembrador. Hubo 2 casos en que el Señor habló acerca de la semilla. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entró él en una barca. Y la gente estaba toda en la playa. Por lo tanto, había multitudes que le seguían. Y abriendo su boca, él les enseñaba. La gente le seguía por eso, porque él tenía palabra de Dios. Aleluya. Siga la palabra de Dios, no siga a los hombres. Si hay un hombre que predica la verdad y tiene una palabra de Dios, tiene que tener vida, porque la palabra de Dios es vida. Aleluya. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios se predica con autoridad de Dios, con autoridad del Espíritu Santo. Un poder que cambia, que transforma, que llega a nuestras vidas, que llega a nuestros corazones, que nos impacta, que nos hace cambiar. Eso es la palabra de Dios.
La palabra que yo os hablo, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Oh, gloria a Dios. Por eso que esa es la palabra que necesitamos hoy en día. La palabra de Dios, la palabra que venga de arriba, una palabra revelada, la palabra ungida, la palabra directa del corazón de Dios. Porque esa es la vida de la iglesia, la palabra de Dios con Espíritu Santo. Si no es pura palabrería. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que esta palabra del Señor, cuando el Señor se sube a la barca y comienza a hablarles, les pone una parábola, porque había mucha gente. Y les habla acerca de, y le habló muchas cosas por parábolas diciendo, y aquí está, he aquí un sembrador salió a sembrar. La gente de Israel conocía muy bien esto. Sabía muy bien porque la mayoría de la gente había trabajado en los cultivos, en los campos. Eran fuentes de ingreso y hasta el día de hoy en Israel son fuentes de ingreso grandes. En ese tiempo era el sustento de los israelitas. Los israelitas siempre fueron gente que cultivó la tierra, gente que trabajó del ganado, que cosechaban uvas, aceitunas y todo tipo de hortalizas también. Por lo tanto, la gente de ese entorno conocía muy bien, y miren qué maravilloso el Señor. Sí, sí, yo me fascino, me maravillo en esto porque fíjese la simpleza del Señor, la sencillez del Señor. Por eso ahí tiene otro. Siempre que estoy predicando, siempre les doy señales para reconocer a los que son de Dios y a los que no son de Dios. Porque hoy en día así debemos vivir. Lo que es de Dios es de Dios y lo que no es de Dios no es de Dios. Y no hay más. No hay terceros. No existe. O es de Dios o no es de Dios. Y se acabó la cosa. Recuerde que el diablo trataría de engañar, si fuera posible, a uno de los escogidos, que no nos engañe con sutileza. Hay mucha gente que le gusta que le digan lo que quiere escuchar. Bueno, Dios nos va a hablar lo que necesitamos, no lo que queramos. Oh, gloria a Dios. Dios no mal enseña a nadie. Dios nos enseña bien para que seamos cristianos sanos en la fe. Tenemos que escuchar la palabra de Dios tal como es, ser reprendidos, corregidos, disciplinados. Eso es lo que la iglesia del Señor, la iglesia disciplinada. Una iglesia que agacha la cabeza, una iglesia que se sujeta y se someta, aunque no le guste. Porque hoy en día la iglesia moderna no es así. La iglesia moderna quieren que Dios ande a la manera de ellos. Eso es del diablo. Eso hay que sacarlo de la iglesia. Eso hay que reprenderlo. Eso hay que sacarlo a la luz. Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, es el mismo. Su palabra es la misma. Bendecido sea el Señor. Por lo tanto, Señor, fíjese que hoy hay hombres que tienen mensajes que quieren sorprender a la gente hoy en día. Pero no quieren honrar a Cristo, no quieren honrar a Dios. Quieren ser honrados ellos. Quieren ser reconocidos, renombrados. Y no debe ser así. Recuerde que fuimos llamados de las tinieblas. Usted, hermana, hermano, y quien sea que escuche la palabra del Señor, sea el ministro que sea, usted y yo, si hemos sido llamados por Dios, fuimos llamados de las tinieblas a esta luz admirable, a Jesús. Yo soy la luz del mundo. Él es el yo soy. Jesús es la luz del mundo. Y a esa luz hemos venido. Él nos sacó de las tinieblas. De allá estábamos, eso éramos, nada más. Por su gracia hoy somos lo que somos. Y la gloria y la honra, toda sea para Él. Por siempre. Porque a Él le pertenece. Oh, mi alma te adora, Señor. Oh, santo es el Señor. Oh, Rima Shenda Ramasai. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Oh, mi alma te adora. Y gloria de Dios aquí, iglesia. Hay poder de Dios. Cura banda sheta Ramasaya. ¿Sabe por qué? Porque cuando se le honra a Él, cuando se le da a Él el primer lugar, Él entonces comienza a hacer cosas maravillosas. Él a través de su Espíritu Santo comienza a moverse, ya sea por las ondas radiales, televisivas, a través de este medio, la gloria de Dios y el poder de su Espíritu Santo empieza a estremecer nuestras vidas. Oh, gloria a Dios. Y comenzamos a maravillar, a disfrutar, porque cuando los labios de Dios, del Señor, son abiertos para hablar a su iglesia, hay algo extraordinario, porque quien conoce al Señor Jesús, conoce sus palabras. Yo conozco mis ovejas, dijo el Señor, y mis ovejas conocen mi voz.
Oh, Rabajela Saba, aleluya, gloria a su nombre. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea su nombre. Gloria de Dios. Poder de Dios moviéndose a través de la poderosa palabra de Dios. Porque eso es lo que trae un verdadero avivamiento a la iglesia, es la poderosa y bendita palabra de Dios. Eso es lo que trae un verdadero avivamiento a la iglesia. Lo demás es darle el gusto a la carne, lo demás es show. El Espíritu Santo nos lleva a postrarnos delante de Él, nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a convertirnos, nos lleva a adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Eso es poder del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Y fíjese que Él, conociendo, lo llevó a la medida de su conocimiento, a la manera que ellos pudieran entender, porque lo importante del mensaje es que se entienda y no que la gente quede totalmente confundida. Es todo lo contrario. La palabra del Señor vino a traernos claridad. Eso es luz. Luz a nuestro entendimiento. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino. Eso es la palabra de Dios. Dice por dónde ir y por dónde no ir, qué hacer y qué no hacer. Eso es luz. Y palabra no se pierde, palabra de Dios, así como las vírgenes prudentes. Lámpara, que figura de la palabra de Dios, y aceite, que figura del Espíritu Santo de Dios. Hay iglesias que tienen la lámpara, pero no tienen el aceite. Hay otras iglesias que tienen el aceite, pero no tienen la lámpara. Hay que tener las dos. Gloria sea al Señor para siempre. Las dos son útiles y necesarias. Una no es sin la otra. No sacamos nada de tener muchos barriles de aceite si no tenemos lámpara donde colocarlo. Eso quiere decir que la iglesia que tiene Espíritu Santo y no tiene palabra es una iglesia desordenada, donde hacen verdaderos show, donde la gente salta, brinca y hace cosas que uno las observa y dice, ¿dónde está el Señor ahí? ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios ahí? Bendito sea el Señor, porque la palabra de Dios es la que nos enseña cómo se debe adorar a Dios, cómo se debe honrar a Dios, cómo se debe exaltar su nombre. No tiene nada que ver con hacer show. No tiene nada que ver con levantarse, al contrario, el Espíritu Santo porque nos hace reconocer que el Señor está aquí. Y cuando está el Rey de Reyes y Señor de Señores, uno tiene que mostrarse delante de Él, en señal de reconocimiento a su autoridad sobre nuestra vida. Oh, mi alma te adora, Jesús. Bendito sea su nombre. Adórele usted, alábelo, glorifíquele y gócese en su palabra. Alábelo a Él, glorifíquelo a Él. Dele gracias a Él y nada más que a Él. Aleluya. Bendito sea para siempre. La iglesia del Señor debe ser cristocéntrica. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Por eso que fíjese que el Señor no trató de impresionar al auditorio que tenía, que era muchísimo en toda la playa. Él los llevó de manera que pudieran entender lo que Él quería decir, aunque muchos no lo entendieron, pero el Señor los llevó de una manera simple y sencilla, porque ese es el mejor mensaje, el más sencillo, el que todos lo puedan entender, hasta el más simple en la iglesia, hasta el niñito en la iglesia, que lo pueda entender. He aquí el sembrador salió a sembrar, y sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y de las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Esto no tiene nada que ver con esto, oídos. Aleluya. Que ha nacido de nuevo, tiene oídos espirituales, con los que oye la voz de su Señor. Recuerde, cuando Cristo el Señor venga, en el arrebatamiento, rapto de la iglesia, dice que se tocará la final trompeta y los muertos en Cristo escucharán esa trompeta y resucitarán de entre los muertos. Al son de la trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero. O sea, el Hijo de Dios tiene oído y sabe oír lo que Dios habla. Solo el Hijo de Dios, solo aquel que ha nacido de nuevo,
Tienen oídos para oír lo que Dios habla. La única manera de poder entenderlo. Por eso, mire, sigamos. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les habla por parábolas? Ellos estaban extrañados, porque la parábola es una comparación, es algo ficticio muchas veces para entregar una gran verdad, algo natural para entregar una gran verdad espiritual. En este caso el Señor toma al sembrador y pone a un campesino, alguien que trabaja y siembra la tierra. Yo trabajé en el campo. Por eso que conozco esto y sé muy bien de lo que estaba hablando el Señor. Lo puedo entender y doy gracias a Dios por eso. Porque esa palabra la puedo entender. Aleluya. Entonces, mire lo maravilloso del Señor. Disfrute esto usted. Él respondiendo, o sea, Jesús le respondió, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora, eso, tómelo usted. Eso diga, ¿yo? Aleluya, si usted es un discípulo del Señor, diga, a mí me está hablando el Señor. Claro que sí. Gracias, Señor, y alábelo por eso. Porque a vosotros, dice, a vosotros, ahora a nosotros, os es dado los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso el Señor les hablaba por parábola, porque el Señor sabía que muchos no iban a entender, no iban a oír, porque había mucha gente que no iba verdaderamente por la necesidad de conocer de Dios. Muchos iban por curiosidad, otros iban por ver qué pasaba, la curiosidad. Otros iban para que Dios, para que el Señor Jesucristo les ayudara en algo, porque sabían que Él hacía milagros. Algún milagro hiciera en ellos, alguna sanidad, que les diera algo, que le dijera a Judas, dale algo de dinero a esta gente necesitada, pero no iban verdaderamente con un corazón sincero buscando a Dios, como hoy en día. Hoy en día no es diferente, si hoy en día el auditorio y a la gente a la que le predica es exactamente lo mismo. Dios no ha cambiado. Las generaciones han cambiado, pero la gente, las personas siguen siendo las mismas, con un corazón duro. Que buscan al Señor y llegan a las iglesias y llegan a las congregaciones, pero llegan por otras motivaciones. Como dijo el Señor, por el pan y los peces. O sea, buscando la mano de Dios, no el rostro de Dios. No buscando salvación y vida eterna. No buscando redimir sus pecados en Jesús. No buscando ser perdonados de los pecados. No arrepentidos ni convertidos al Señor. No, sino que solo vienen por beneficiarse de lo que Dios da. Porque el Señor Jesús, cuando Él pasaba, Él bendecía a muchos. Todos los que a Él venían recibían algo del Señor. Algunos recibían un milagro, recibían la palabra de Dios, recibían algún aporte económico. Entonces muchos buscaban al Señor, Él daba de comer a los necesitados, entonces mucha gente le seguía por eso. Hoy en día no es diferente, hoy en día hay mucha gente que se llega a las iglesias precisamente por lo mismo. Piensan que la casa del Señor es supermercado, piensan que la casa del Señor es un banco. Y el Señor Jesucristo dijo, mi casa, casa de oración será llamada y de salvación para todos los pueblos, tribus y lenguas. Eso es la casa de Dios. Eso no quiere decir que no haya dentro de la iglesia la ayuda social que debe haber. Por supuesto que sí. Debemos hacerlo, claro que sí. Pero la iglesia es para venir a adorar a Dios. La casa del Señor fue consagrada para que venga a buscar al Señor, a Cristo. Si alguien tiene fe para recibir un milagro, lo va a recibir. No estoy diciendo que no. Que se entienda bien lo que dice la palabra. Estoy diciendo lo que dice la palabra. Que muchos no entienden. Que muchas veces muchos pasan por encimita de esto y no lo hablan claro, porque muchas veces ofenden. El Señor Jesucristo le dijo en una oportunidad, está hablando durísimo el Señor, ¿esto os ofende? Que si vierais al Hijo del Hombre subir a la diestra del Padre donde estuvo antes. Y dice que de ahí los discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvían atrás y ya no andaban con él. Se volvió y les dijo a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Y Pedro, por primera vez aquí, hasta ahí, respondió bien. Le dijo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras. Gloria sea al Señor. Las palabras que yo os hablo, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Esa es la palabra del Señor, espíritu y es vida. Por eso vive la iglesia, por la palabra bendita de Dios, que es vida para su pueblo, que es vida para su iglesia. Gloria sea al Señor. Que
que muchos se acercan al Señor por otras motivaciones. Alguien viene porque llega gente a la iglesia que solo quiere un milagro. Y Dios ha hecho milagros. Y he visto en mi ministerio el Señor cuánta gente sanada. 20 años de ministerio, he visto milagros en la iglesia. Y Dios ha hecho milagros. Y yo he visto esos milagros. Por mano de este servidor, el Señor ha hecho milagros extraordinarios. Gente que se estaba muriendo, el Señor la sanó. Pero la gente no venía a buscar al Señor, venía a buscar un milagro. Y recibieron el milagro. Pero no recibieron salvación. Porque no venían a buscar salvación. Aleluya. O vienen a pedir trabajo y si tienen fe reciben el trabajo. Pero no necesariamente vienen a buscar al Señor. Otros dice la Escritura que vienen solo por curiosear. A ver qué hacen los hermanos en la iglesia. A ver de qué se trata esto. Pero no vienen sinceramente. Entonces, como Dios los conoce y Jesucristo estaba ahí, el Señor les estaba hablando porque Él conocía el corazón de las personas. Entonces, maravilloso es que se vuelven los discípulos y les dice, porque a vosotros os es dado a saber las cosas del reino de los cielos, pero a ellos no. Eso es un privilegio. ¿Por qué? Porque aquel que busca al Señor, aquel que viene buscando su rostro, aquel que se humilla, aquel que busca el perdón, aquel que se arrepiente, aquel que busca convertirse cada día, aquel que ruega a Dios, aquel que busca su palabra, aquel que ora, que ayuna, que busca el rostro de Dios, que se da cuenta que es un pecador. Aleluya. El Señor le da conocimiento, le da entendimiento, le da su gracia, le da sabiduría. Y es así como conozco gente que no sabe ni escribir, pero son profesores de escuelas dominicales. Gloria a su nombre. Por eso lo dijo el Señor, porque cualquiera que tiene se le dará más y más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Todo aquel que busca el rostro de Dios, todo aquel que se dedica, que se preocupa, que ora, que ayuna, que busca el rostro de Dios, más le añadirá al Señor, más gracia, más sabiduría. Aleluya, gloria a su nombre. Eso es lo que está hablando el Señor aquí. En ese tiempo lo habla ya y hoy el Señor nos está hablando a nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. A todo aquel que esté escuchando palabra de Dios, hoy el Señor nos habla a nosotros. Y cualquiera que no tiene, mire, dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque no van a entender, no lo van a comprender por poquito, nunca van a poder comprender las cosas celestiales, las cosas del reino, no las pueden entender. Gloria sea a Dios. Pero al que tiene se le dará y tendrá más. Por eso dice, les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y bien veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Escuche eso. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Se da cuenta? El Señor sabía que a muchos de los que estaban ahí no venían con un corazón sincero. Muchos de los que estaban ahí estaban criticando, estaban murmurando, como muchas personas que entran a las iglesias, que vienen a las congregaciones, pero no están verdaderamente arrepentidos ni convertidos delante del Dios del cielo. Bendito sea el nombre del Señor, el Señor les bendiga. Aleluya, gloria sea a Dios. La palabra de Dios es clarísima. La palabra de Dios es clara, es firme, es fuerte en nuestras vidas. Pero así es la palabra del Señor. Y esta palabra la dijo el Señor. Porque muchos piensan que el Señor era como un monje Shaolin, que nunca se enojaba, que hablaba tiernamente. Sí, como no, está muy equivocado. El que conoce a ese Jesús no es el Jesús que yo conozco. La palabra del Señor nos muestra que el Señor siempre estuvo regañando, siempre estuvo disciplinando, siempre estuvo corrigiendo, siempre estuvo hablando durísimo a todos aquellos que estaban en contra, porque mucha gente hoy en día está en contra del Evangelio del Señor, en contra de la predicación y aún dentro de las propias congregaciones. Se está predicando y están contradiciendo. Sus corazones duros no cambian. Cierran sus corazones para no oír, para no escuchar. Gloria sea a Dios. Hoy está sucediendo lo mismo dentro de las congregaciones. Gente que tiene solo un cristiano, que se visten como cristianos, que cargan una Biblia como cristianos, pero sus corazones no están recibiendo lo de Dios. Aleluya. Sus oídos no están oyendo lo que viene de arriba. Sus corazones están duros.
Bendito sea el nombre del Señor. Si no es diferente hoy. Lo que pasa es que hay muchos que se han preocupado de llenar las iglesias. Preocúpese de dar el reino de los cielos. A todo pastor di que la palabra del Señor. Preocúpese de poblar el reino de los cielos. No solo de tener una congregación numerosa, gloria a Dios, pero preocúpese que los que estén ahí sean salvos, que se arrepientan y se conviertan, predique el arrepentimiento y el convertimiento, que se convierta a Dios la gente. Hay mucha gente que está solo por beneficiarse de la iglesia, pero no están buscando el rostro de Dios. Y cuando se predica esto dan excusas como, bueno, pues sí, Dios es amor. Por supuesto que Dios es amor, pero es fuego que consume. Y una persona que no le predica la verdad a la iglesia, las está guiando directamente al infierno. Porque si no les predicamos nosotros, ¿quién entonces? Para eso Dios nos tiene, para que prediquemos la verdad. A eso Dios me llamó hace 20 años atrás. Allá te quiero, me dijo el Señor, para que prediques mi palabra como yo quiero. Y hay del que se levante contra ti. Y he visto ese hay en aquellos que se han levantado contra mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios pone un sello, porque la gente no quiere escuchar lo que Dios tiene que decir. Mucha gente critica a aquellos falsos, pero cuando hay verdaderos, no lo escuchan. Cierran sus corazones, porque la palabra dura, dicen, no es de Dios. Eso era del Antiguo Testamento. Mentira del diablo. Dios no ha cambiado. Del mismo ayer, hoy y siempre. Y esta es la misma palabra. La misma palabra que el Señor habló, es la misma palabra que debemos predicar nosotros. Esto el Señor mandó que enseñásemos. Esto mandó el Señor que predicásemos el Evangelio, pero la verdad, tal como es, tal como está escrita, sin ponerle, sin quitarle. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor sabía y conocía los corazones de las personas que estaban ahí. Ya lo había profetizado 700 años, 750 años atrás, ya lo había profetizado el profeta Isaías. Y el Señor Jesús le recordó a sus discípulos, esto es lo que dijo Isaías. De esta gente estaba hablando, de esas actitudes estaba hablando. Lo mismo que hoy podemos citar también al profeta Isaías que lo dijo. Mucha gente que viendo, no oyen. Teniendo oídos, no oyen. Teniendo ojos, no ven. Porque su corazón se ha engrosado, se ha endurecido para escuchar a Dios. Solo quieren escuchar lo que les gusta, lo que les conviene. Gloria sea el nombre del Señor. Porque hoy en día no se está predicando arrepentimiento y convertimiento. Porque hoy en día no se está hablando del infierno. Porque muchos dicen es que asusta a la gente. No es miedo, es terror, espanto, pánico, lo que deberían sentir, saber que se están perdiendo y que no pueden ir allá. Los testigos de Jehová no creen en el infierno. Y un día tenía un vecino testigo de Jehová y él me invitó a bañarme a su piscina. Fue una bendición de Dios, pues nosotros no teníamos. Y me fui a bañar a su piscina. Y mientras estábamos ahí, el Espíritu Santo me llevó a hablar acerca del infierno. Y me dijo que era eso. Y le dije, pero si usted no sabe esto. No, me dijo, ¿ustedes no le enseñan esto? No, me dijo. Partí a mi casa y fui a buscar una Biblia y lo empecé a instruir. Y dijo, pero yo quiero saber de eso, me dijo, porque a lo mejor hay una doctrina esencial y la estamos perdiendo. Sí, Jesucristo fue el que más habló del infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos predicar la verdad, lo que dice la Escritura. Pero mire, esa es la parte dura y difícil, pero mire lo que dice ahora, vuelve el Señor Jesucristo a hablar a sus discípulos. Y esto a mí me fascina, maravilloso. Cada versículo que es maravilloso. Él dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Así que hermana, hermano, si usted tiene oídos y oye, tiene ojos y ve, bienaventurado, dichoso, feliz usted, porque puede ver y puede oír las palabras benditas de Dios y puede ver con sus ojos la gloria y las maravillas del Dios del cielo. Alabado sea su nombre. Porque de cierto, escuche esto, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y lo que oís y no lo oyeron. Bendecido y alabado sea el nombre del Señor. Veamos a qué se refirió el Señor con esto. Veamos el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10, 11 y 12. Los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos,
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que a sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gloria sea a su nombre, gloria al que vive, gloria sea a Dios, gloria sea a Dios, gloria sea a su santo nombre, bendito sea Dios para siempre. Fíjese que desde el primer libro, Génesis, que ese es su nombre, Génesis, principio, comienzo también se le llama, desde el libro de Génesis, todo libro de la Biblia por lo menos contiene un versículo que habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre, cuando fue entregado por Judas, el Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre va como está escrito de él en los profetas y en los salmos, mas hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Porque todos los profetas hablaron de Jesús. El profeta Isaías fue el que muchos conocemos, pero Miqueas 5:2, también un pequeño profeta, pero él declara el lugar de donde nacería el Señor. Por eso que todos ellos profetizaron, ellos hablaron de la gracia que vendría, pero no la vieron. Por eso que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, por eso iglesia, hermana, hermano, aleluya, este es el gozo que tiene que haber en nuestras vidas. Bienaventurados los que ven y los que oyen, aleluya. Y hoy nosotros podemos ver lo que los profetas, cuando leímos nosotros los profetas, podemos ver a Isaías que él profetizó de Jesús y nosotros sabemos que Jesucristo vino y que Jesucristo murió y al tercer día resucitó y estaba escrito de él. Nosotros lo hemos visto. Esa generación, los discípulos, en los tiempos de Cristo, ellos lo estaban viendo, pero no lo entendían aún todavía. Pero hoy nosotros sí lo podemos entender. Que todo lo que los profetas hablaron, que todo lo que los salmos dicen de Jesús, el Señor se cumplió al pie de la letra. Gloria sea su nombre. Cosas. Por eso dice, muchos profetas y justos desearon ver lo que ellos vieron, lo que nosotros estamos viendo hoy, la gloria de Dios. Porque desde que el Señor me llamó en su misericordia, he visto la gloria de Dios. He visto su grandeza, he visto su poder, he visto su mano, he visto su amor, he visto su misericordia, he visto milagros, he visto personas. Alabado sea su nombre, bendito sea nuestro Rey, gloria sea el Señor. Por eso que hoy en día podemos gozarnos, maravillarnos en estas cosas. Aquellos hombres desearon ver lo que hablaron, no lo vieron, pero hoy nosotros podemos verlo. Por eso que es un privilegio, iglesia. Alabado sea el santo nombre del Señor. Entonces el Señor aquí, como los discípulos no entendieron, por eso mire qué maravilloso, porque a ellos no les es dado a entender las cosas del reino, porque esta palabra es para los hijos de Dios, para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que entienden las cosas del Espíritu, para aquellos que buscan el rostro de Dios, aquellos que anhelan conocer, aquellos que dicen, Señor, soy un hombre ignorante, Señor, soy una mujer ignorante, Señor, no sé apenas leer ni escribir, dame sabiduría, y Dios da sabiduría a todos aquellos que le buscan. Dios llena de su Espíritu Santo a todos aquellos que buscan, porque en la antigüedad teníamos hombres ignorantes a lo mejor en la letra, pero eran llenos del Espíritu Santo. Pero hoy en día a lo mejor hay hombres hoy en día con mucha letra, pero carentes del poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, hombres llenos del poder del Espíritu de Dios, hombres que lleven al pueblo a Jesucristo, hombres que lleven al pueblo a la iglesia, a sentirse, a postrarse, a arrodillarse, a alabar, a glorificar y a bendecir al único digno de toda gloria, porque el Evangelio no ha cambiado. Los hombres han pervertido el Evangelio, pero el Evangelio sigue siendo poder y potencia de Dios para cambiar a todo aquel que en él cree. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso es todo el privilegio. Fíjese que el Señor, cuántas veces nosotros no hemos entendido, pero el Señor nos vuelve otra vez a hablar y nos vuelve y nosotros quedamos preocupados. Señor, no entiendo. Y oramos y lloramos y clamamos al Señor y el Señor en su misericordia nos permite entender y una vez más nos explica hasta que podamos entender. Eso es un privilegio, iglesia.
Que a hombre ignorante como yo el Señor le permita saber cosas gloriosas que ni los científicos lo saben. Porque el conocimiento es universal. Él es dueño del conocimiento. Él es dueño de la sabiduría. Todo proviene de Él y para Él. Gloria sea Dios. Santo es su nombre para siempre. Aquí entonces habla a sus discípulos y los llama. Aleluya. Oíd pues vosotros, le dice, la parábola del sembrador. Lo que el Señor les había dicho, ellos no lo entendieron tampoco. Pero fíjese que aquí está la misericordia, es como llamarlo hacia un ladito. Vengan para acá. Samaya, soja, vacía. Bendito sea el Señor. ¿Por qué privilegio? Eso es, por eso el título es un privilegio de ser un discípulo del Señor. Es un verdadero privilegio, es un honor ser un discípulo del Señor. Alabado sea su nombre. Y aquí comienza, recuérdese que en el versículo, vamos al versículo 4 primero, vamos a ir por orden. Y mientras sembraba, ya en el 3 nos dice que el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Claro, en ese tiempo, si hubiéramos estado dentro de la audiencia del Señor Jesús, también a lo mejor no hubiéramos entendido. Pero damos gracias al Señor que así como a sus discípulos se los permitió entender, también el Señor nos dio y nos dejó la explicación para nosotros. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, el evangelio, la palabra predicada, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos ahora al versículo 5, ese fue el primero, son 4. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Como sembrador uno sabe que la semilla se pone debajo de tierra y tiene que tener una profundidad. Porque hay aves que vienen y las sacan y se comen esa semilla. Bueno, eso era algo secular para dar una tremenda verdad espiritual. Veamos entonces el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos entonces al versículo 7. Y parte cayó en espinos, entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Vamos al versículo 22 de nuevo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vamos al versículo 8 otra vez. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Vamos al versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, escuche eso, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bendecido sea el nombre del Señor. Hace muchos años, 15 años que Dios me ha permitido pastorear, su gracia, misericordia y amor. El segundo año que pastoreando, comencé solo, con mi esposa y una hermana que nos acompañaba, y sin tener dónde estar. Dios nos fue dando todo lo necesario, pero no quiero hablar de eso. Solo quiero decirles que cuando llegaba gente a la iglesia y se iba, yo me cuestionaba. Y ayunaba y oraba, y me cuestionaba yo, y noches sin dormir, y dormía mal, despertaba, y pensaba, las habré ofendido. Habrá estado muy duro el mensaje, no le habrá gustado la palabra, y me imaginaba muchas cosas, y conversaba con el Señor. Pasé así casi 2 años, sufriendo mucho por las almas. Me dolía el estómago cada vez que se iba, yo miraba a la puerta y no volvía. Pero Dios como es sabio, Dios como es conocedor, como mira la actitud, la intención del corazón.
Dios no me dejó sin respuesta y me llevó a esta palabra, a esta explicación que el Señor Jesús les da. Porque aquí el Señor está hablando de gente, está hablando de personas. Y esta es la gente que llega a las congregaciones. Hay mucha gente que llega así. Yo siempre digo que si toda la gente que ha llegado a esta congregación, donde por misericordia el Señor me pastoreando, si toda la gente hubiera permanecido, tendríamos 3 veces esta iglesia llena. Y el Señor me trajo paz, porque el Señor es paz. El Señor trajo tranquilidad y conformidad a mi vida, porque me hizo así es la gente. Hay mucha gente que es así, como el que fue sembrado en pedregales. Este oye la palabra y al momento la recibe, primero, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea, el diablo. La semilla es la palabra de Dios, que siembra es todo aquel que predica. La semilla es la palabra de Dios. Entonces hay mucha gente que viene a las iglesias y escucha la palabra, y no estoy hablando solo donde estoy yo, sino que a toda iglesia donde lleguen las personas. Porque a veces se explica y se enseña muy bien la palabra, pero no todos se entienden. Y hay mucha gente que al no entender, está escuchando, todos oyen, pero no entienden, no todos entienden. Y el que no entiende, al salir de la iglesia viene el diablo y le arrebata inmediatamente. Por lo tanto, no va a perseverar. Este es el que fue sembrado junto al camino, sembrado en pedregal. Si uno siembra, en lo secular siembra donde hay piedras, nunca va a tener frutos, nunca va a crecer una hortaliza, un árbol de ahí, por lo tanto nunca va a dar frutos. Mire el otro, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuántos han llegado a las iglesias y escuchan la palabra y se acercan a uno y lo abrazan? Pastor, que estuvo linda la palabra, Dios le bendiga, y lo abrazan y le desean cosas y le prometen cosas y le ofrecen cosas, están tan contentos, están tan alegres, están tan gozosos, pero es una emoción. Aleluya. Y esto lo vemos siempre nosotros, en el caminar, en los 15 años que el Señor por misericordia me tiene pastoreando y 5 años más en otra congregación. Yo vi esto, yo lo vi mucho, mucha gente apartarse y uno siempre, la gente cuestiona al pastor, porque persona que se va de la iglesia la culpa es del pastor. No digo que a veces sea nuestra responsabilidad, porque sí, yo asumo y soy honesto y sincero delante de Dios, que sí, muchas veces también tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad en que gente se vaya de la iglesia. Y debemos ser honestos y sinceros delante del Señor. Pero aquí estamos hablando de una persona que ligerito le viene una aflicción, le viene un problema y ya no viene más a la iglesia. Y se apartó. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántos hermanos han llegado a la iglesia? Pastores que han dejado el pastorado por un trabajo. Hermanos que llegan a la iglesia sencillo y están en la actividad y empiezan a activar muy bien durante un tiempo, pero el Señor les bendice con un trabajo y después el Señor les bendice con un mejor trabajo y comienzan a hacer horas extras y comienzan a trabajar el sábado y el domingo y se les olvida que el día martes o el día miércoles, según en cada congregación donde es el día donde hay que congregarse, es el día de santa convocación. Se les olvida, se afanan en la casa. ¿Cuántos están afanados en la casa? ¿Cuántos están afanados juntando plata para comprarse un auto? Y después tienen ese auto y se afanan por comprarse un mejor auto. Y tienen la casa y quieren una casa en la playa. Y después quieren tener 2 casas y quieren segundo piso y después quieren tercer piso y están afanados en eso, afanados con sus hijos, afanado con su esposo, afanado con su esposa, la mujer afanada en sus quehaceres en el hogar y no viene a Cristo y deja de venir a la iglesia. Por eso la palabra del Señor se hace infructuosa, por eso no puede entrar ahí la palabra de Dios y por eso se aparta. Gloria sea a Dios, esto es una realidad. Conocí el caso de un hermano muy lindo que era encargado de obra cuando yo recién llegué a la casa del Señor, un lindo hermano. Y enseñaba la palabra y había amor y en la iglesia había algo maravilloso en la iglesia. Pero a este hermano le ofrecieron un trabajo en otro lugar, muy lejos. Y él fue y habló con el pastor y tomó la decisión y se fue. 2 meses le duró ese trabajo y tuvo que volver.
Y nunca, hermanos, nunca volvió a ser el mismo. Nunca. Porque lo de Dios no se puede llegar y dejar. Aleluya. Porque lo que Dios nos ha dado no podemos cambiarlo por nada, no podemos dejarlo por nada. Tengo un dicho a mis hermanos, siempre les digo, deje cualquier cosa por el Señor, pero el Señor no lo deje por nada. Porque Él es nuestra vida. Debemos amarlo, enamorarnos de Él. Y si lo amamos y estamos enamorados de Él, vamos a sufrir por Él. Eso es amor. Por amor se sufre. Jesús por amor sufrió hasta la muerte. Los apóstoles murieron y sufrieron hasta la muerte. Y sufrieron cárceles y muchas cosas sufrieron. ¿Cómo no vamos a sufrir cosas también nosotros? Por eso este es aquel que fue sembrado entre los espinos. Hay muchos hermanos y hermanas que se afanan en los trabajos. Empiezan a quitarle el tiempo al Señor y después ya no dan. Pero atención que aquí hay algo maravilloso que también lo he visto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, en buen corazón. Esto estamos hablando de un corazón sincero. Porque Dios no busca personas perfectas, porque no existen. Si Dios hubiera buscado personas perfectas para llevar adelante su plan, no hubiera podido, porque no existen. No hay personas perfectas. Pero si Dios conoce un corazón que le ama, un corazón que le busca, un corazón que recibe la palabra del Señor. Si Dios conoce un corazón que está dispuesto a aceptarlo, por dura que sea, por difícil que sea, y que se humilla delante del Señor, y que pase lo que pase en su vida, en su caminar, Señor, tu palabra dice, ese es el cristiano que va a permanecer. Ese es el que yo he visto permanecer en las iglesias, que los he visto sufrir, que los he visto llorar, que los he visto pasar procesos duros, difíciles, porque como pastor ahí he estado, siempre ahí he estado, porque es el deber de un pastor, el estar ahí. Cuando un hijo tiene problemas, el deber del padre y la madre es estar ahí. Cuando un hermano en la iglesia está pasando aflicciones, hay que estar ahí, hay que estar al lado, hay que ponerse en la brecha por ese hermano o esa hermana. Ese es el cristiano que da fruto. Ese es el cristiano que permanece, porque tiene un buen corazón, un corazón receptivo a la palabra de Dios. Es la única manera de permanecer, iglesia. Que Dios les bendiga. Espero lo hayan entendido. Espero que usted sea de ese grupo. Espero que usted, su corazón sea esa buena tierra, donde la palabra del Señor quede, permanezca, porque es la única manera. Fíjese que un árbol, usted saca un árbol, lo planta aquí, y 2 meses después lo saca y lo planta allá. Y después de 2 meses lo vuelve a sacar, arrancar y lo planta en otro lugar. Ese árbol nunca va a dar fruto, nunca va a dar raíces, por lo tanto nunca va a dar fruto tampoco. Por eso una persona que recibe la palabra de su corazón y que está plantado en su iglesia, donde el Señor lo llamó, y que busca el rostro del Señor, y que recibe su palabra, entonces comenzará a dar frutos para el Señor, que eso es lo que Dios espera. Recuerde que somos plantíos del huerto de Jehová. Y lo que Dios espera es que nosotros demos fruto, porque todo árbol que nos da buen fruto, y ojalá que demos buenos frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Porque todo árbol, dice, y al hablar de árbol, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego, dice el Señor. Así que por eso no crea que porque estamos en la iglesia nosotros estamos salvos, estamos seguros, estamos tranquilos y todo. No, tenga cuidado. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Creo que la palabra ha sido clara para nuestra vida. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos una vez más delante del Altísimo Dios. Y esta vez, Padre Santo, es para darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tus palabras son claras, Señor. He tratado, Señor, he predicado tu palabra y he tratado de hacerlo lo mejor posible. Señor, bendice cada vida, Señor, que ha escuchado tu palabra. Síguenos bendiciendo cada día con tu palabra. Sigue bendiciendo cada hermano, hermana, cada persona que nos vea, Señor, donde quiera que esté. Si hay alguien, Dios mío, que está detenido, levántalo, Señor, ponlo en pie y que siga adelante. Si hay alguien débil en la fe, Señor, fortalece su fe en el nombre de Jesús. Si hay alguien, Dios mío, que ha caído, levántalo, ponlo en pie. Si hay alguien que está desanimado, Dios mío, dale nuevos ánimos. Si hay alguien, Señor, delante de ti, te ruego que le perdones, Señor, y que tengas misericordia, Padre. Señor, te damos gracias, Padre. Restaura, Dios mío, cada hogar, cada familia. Bendice nuestra nación. Bendice las naciones de la tierra. Y ten misericordia, conforme tú has prometido. Sabemos que tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de juicios.
Sabemos que tú eres un Dios de juicio. Sabemos que tú al que amas reprende y castigas, Dios. Pero también sabemos por tu palabra que tú te dueles del castigo. Ten misericordia, Señor, de los que están sufriendo la pérdida de un ser amado, de un ser querido. Oramos, Dios mío, por los pastores, Dios mío, por la familia de los pastores que han fallecido, Dios. Por aquellos que están contagiados, Señor, de este virus. Por su familia, naciones de la tierra, Padre. Por cada persona de esta tierra. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Que el mundo entienda y comprenda que tú eres la esperanza. Y que tú, Señor Jesús, eres Señor sobre toda enfermedad. Y que solo tú tienes la autoridad para poder sanar. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos. Recibe toda la gloria, toda honra y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, amados hermanos, como siempre, se despide su servidor, Patricio Álvarez, y Maranatha, Cristo viviente.